Bueno, este tema que vamos a hablar hoy es el casco, es un derivado de la piel, es un estuche epidérmico, ya vamos a hablar de todas sus partes. Acá vemos el casco de un animal apoyado sobre el suelo. Es un estuche epidérmico que cubre la parte distal de los miembros, de los équidos, sobre todo, y vamos a centrarnos en el casco del equino. Acá tenemos un animal con un casco, con una herradura colocada y se ve internamente un sombreado de dónde estarían ubicados los huesos y demás estructuras que hay dentro del casco. Entonces, las definiciones son que es un estuche córneo que protege la parte distal del dedo, deriva de la piel, igual que otra estructura como son los pelos, las plumas en los animales que las presentan, las escamas, las uñas, los cuernos, las garras. Por eso se dice que es un derivado de la piel, porque tiene también correspondencia con otras estructuras, lo pueden trasladar a las uñas del humano o a las garras de un carnívoro. El componente más importante es la queratina, va a ser resistente al desgaste, esta estructura. No es rígido, se va deformando por las fuerzas de compresión que a veces soporta, crece durante toda la vida del animal, se lesiona, pero tiene capacidad de cicatrizar. Y las importantes funciones que presenta son de amortiguación, de disipar energía, en la propulsión, como antideslizante. También participa en la circulación de sangre del dedo y unas estructuras que favorecen el retorno venoso, que lo vamos a ver al final de esta clase. Entonces, el casco, para empezar a estudiarlo, vamos a repasar que la piel, en realidad, la piel común de cualquier parte del cuerpo, tiene tres estructuras que hay que notar. En realidad, dos estructuras importantes que son la epidermis y la dermis, dos capas. La más externa, la epidermis, y la más interna es la dermis. Y más profundo a la dermis también hay un tejido subcutáneo. Entonces, acá tenemos imágenes de lo que sería una radiografía de un equino, donde se nota bien la falange 3 o falange distal, el navicular, que son estructuras que están dentro del casco, y también parte de la falange media se introduce dentro del casco. Y acá tenemos otra imagen del libro con un corte sagital, son vistas sagitales o mediales de lo que sería el casco y estructuras que hay dentro de él. Entonces, el contenido, ¿qué es lo que hay dentro del casco? Acá vemos otra imagen de museo ya, con los huesos que le pertenecen, que están dentro del casco, que no se ven en un animal a simple vista, porque yo veo todo el estuche tapando a la tercera falange, que acá se ve, a la mitad de la segunda falange, al hueso navicular o sesamoideo distal. También dentro de él está la bolsa podotroclear, que habíamos hablado en clases anteriores, una bolsa muy importante que protege al tendón del flexor digital profundo. Por lo tanto, el tendón del flexor digital profundo también termina estando dentro del casco, su inserción. También dentro del casco está el tendón de llegada o de inserción del extensor digital común acá, que se insertaba en la apófisis extensora de la tercera falange. También está la almohadilla digital, es toda una estructura blanda que está en esta parte. La almohadilla digital, incluso acá también, ya la vamos a ver en otras imágenes. Los cartílagos complementarios, hay una especie de cartílagos que se apoyan sobre los procesos palmares de la falange 3, aquí también, lo que pasa es que no están acá dibujados, no están presentes, pero también hay dentro del casco los cartílagos complementarios de la tercera falange y también hay vasos y nervios digitales. Entonces acá son otras imágenes, son una especie de dibujos, donde se puede ver bien con el 1 la llegada del flexor digital profundo, con el 2 la almohadilla digital, que a su vez la almohadilla está entre los cartílagos, que están con el 5 como una especie de sombreado, donde se colocarían los cartílagos. Todas estas estructuras son muy importantes después cuando el animal pisa para favorecer el retorno venoso. Con el 3 están dibujados vasos y nervios digitales que llegan a esta zona distal. Con el 4 está la bolsa, ahí se alcanza a ver como una bolsa verde dibujada abajo del flexor digital profundo. Entonces esa es la bolsa podotroclear.
Y bueno, con el 5 dijimos los cartílagos complementarios. Eso mismo se traslada a una vista lateral y lo pueden ver así, ¿sí? Todo esto rosado con el 2 es la almohadilla digital. Y ahí ven cómo están circulando vasos y nervios por dentro de un surco que tenía un canal que había dentro de la falange 3. Está todo muy irrigado e inervada esta zona. Entonces acá vemos dónde se insertaba el flexor digital profundo, en la línea semilunar de la falange 3 o falange distal. Por lo tanto, ahí vemos llegar ese tendón flexor digital profundo y vemos la bolsa sinovial podotroclear. El flexor digital superficial no entra al casco, él se quedaba, se insertaba a distal de la falange proximal y proximal de la falange media. Y ahí tenemos la línea de puntos, representa el borde proximal, más o menos hasta este nivel llegaría o comenzaría el casco. Entonces, tenemos que hacer una correlación entre lo que son las partes de la epidermis con las partes de la dermis que va a presentar el casco. Por ejemplo, nosotros tenemos una serie de nombres que estudiar en el casco. Todas estas estructuras anatómicas que están a la izquierda son partes de la epidermis del casco. Sería la parte insensible, como si fuera la uña de una persona. Todo eso más firme, más resistente, más grueso, es la epidermis. Entonces, esa epidermis tiene partes que son la pared, el perioplo, la suela y la ranilla, que vamos a ir mostrando imágenes de cada uno y vamos a ir hablando de cada una de estas partes de la epidermis. Dependiendo de dónde esté ubicadas, tiene nombres la epidermis. A su vez, por dentro de la epidermis se encuentra una dermis, que es la parte sensible. Es como si fuera otra capa de este mismo casco, porque el casco lo forma todo, la epidermis y la dermis. Entonces, a esta pared le corresponden una dermis coronaria y una dermis laminar, que también son partes del casco, pero de la dermis. Al perioplo le corresponde internamente una dermis perióplica, que se llama igual. A la suela también le corresponde una dermis de la suela y a la ranilla una dermis de la ranilla. Ahora es para que anoten los nombres, lo vamos a ir estudiando con las láminas. Acá tenemos lo que sería el casco, todo el estuche córneo, esto es todo lo que sería la epidermis. Y a su vez toda esa epidermis se relaciona con una dermis, que ya está más cerca a la parte ósea y a todo el contenido que vimos hace un rato. La dermis es más interno a la epidermis. Pueden hacerse la idea y una manera de explicarlo de forma práctica es relacionarlo con un pincel dentro de una lata de pintura. Si usted introduce un pincel dentro de una lata de pintura, todos los pelos, por decirlo así, del pincel serían la dermis. Y la pintura, si se endurece, le termina formando un estuche al pincel, ¿sí? Una especie de molde. Toda esa pintura sería la epidermis. Pero en realidad el casco son las dos cosas. Es el pincel metido dentro de la pintura, es decir, la dermis y la epidermis. Bueno, y acá les dejo para que ustedes estudien los nombres, ¿sí? Entonces vamos a empezar a hablar de esa epidermis, ¿qué partes tenía la epidermis? Volvemos a esto. La pared es toda esta parte, ¿sí? Cuando habla de muralla también es sinónimo de pared. Después hay un perioplo en la parte proximal con una serie de surcos. Internamente eso se corresponde con una dermis perióplica y en el caso de la pared con una dermis laminar y una dermis coronaria. Después va a estar en la zona donde apoya el animal en el suelo, la parte de la epidermis, vamos a volver acá, la epidermis de la suela. Y adentro va a estar la dermis de la suela. Esto que se ve acá abajo es la dermis de la suela. Y eso más, en esta parte de la epidermis de la suela. Por lo tanto, vamos a ir por parte. La pared o muralla es la primera parte que tenemos que estudiar del casco dentro de lo que es la epidermis. Hay autores que dividen para estudiar la pared, es lo que se ve cuando el animal pisa. Todo lo que me queda externamente, lo que puedo apreciar, que está elevado del suelo, es la pared. Y algunos autores dividen topográficamente a la pared del casco en pinzas, que son la parte más dorsal,
cuartas partes y talón, a la parte más caudal. Entonces, está formada por túbulos córneos, la parte de epidermis de la pared. Están incluidos en una sustancia córnea intertubular. Esa pared crece a partir del epitelio de la dermis coronaria, o sea, internamente, en la zona de la dermis coronaria, desde ahí empezaría a crecer después la pared. Esa dermis coronaria rodea el dedo a nivel de la corona. Esto se le llama, esta zona proximal se le llama corona. Entonces, ¿desde dónde se origina la pared? De la dermis coronaria. Acá también estamos viendo la pared, pero ya en una vista ventral. En una vista ventral, yo puedo ver todo un borde solear que rodea, que le da ese límite más ventral a la pared, ¿no? Entonces ese borde solear de la pared estaría todo diseñado, esta parte, para soportar el peso, la pared o muralla, ¿no? Esa pared, si yo la veo en una vista ventral, es como que hace un giro, que a esa zona se le llama ángulos de inflexión de la pared. Acá lo vemos en otra imagen. La pared no es que se termina acá en la parte caudal, sino que gira y se mete, se introduce hacia adentro formando las barras. Las barras son otras estructuras que le pertenecen a la pared. Entonces la pared, si la veo desde ventral, hace un giro en los ángulos de inflexión y continúa como barras de la pared. Bueno, acá dejo otras imágenes para que vean a dónde estarían las barras de la pared. La pared es todo esto, pero también puedo ver un pequeño borde de la pared en una vista ventral. Es el borde basal de la pared o borde de la suela. Entonces, acá hay capas de la pared. Si yo pudiera extraer un trozo de pared, no es tan sencilla, presenta capas la pared. Está dividida en un estrato más externo, en un estrato medio y en un estrato interno. Esto pueden leer del DICE un poquito más de teoría acerca de las capas de la pared. Dijimos que había una capa externa, que acá está con el 1, una capa media con el 2 y una capa interna con el 3, que ya la capa interna empieza a tener una especie de surcos que se van a entrelazar luego con las laminillas de la dermis de la pared, con la dermis laminar. Volvemos al ejemplo de lo que era la pintura con el pincel. Si yo tengo un pincel, tengo una dermis que tiene muchas láminas, ¿a dónde se van a introducir? Dentro de la capa interna de la pared. Entonces, con el B hay una especie de láminas, que eso sería lo que estoy hablando de la capa más interna de la pared. Luego pasamos a hablar del perioplo. Seguimos con la epidermis. El perioplo está formado por una banda de tejido córneo blando. Esta es la zona del perioplo. Se llama banda perióplica. Tiene pocos milímetros de espesor cerca de la corona y después se va como secando y se convierte. Es como que a su vez esta banda baja, Es como si fuera una capa que está más desarrollada en esta zona, pero luego baja como una lámina que se pega sobre la pared. No es tan sencillo de hablar del perioplo porque no está solamente en esta parte, sino que después dice que se va secando y se convierte distalmente en una capa lisa y brillante que se encuentra sobre la pared. Es producido por la dermis perióplica, porque abajo del perioplo del epidermis está el perioplo de la dermis. Entonces ahí es producido por la dermis perióplica, en una estrecha banda que se encuentra en esta zona proximal a la dermis coronaria. Entonces, aquí en esta parte estaría el corion, cuando hablan de corion es sinónimo de dermis. Esto es el corion o dermis perióplica. Entonces, de la epidermis hasta ahora hemos nombrado a la pared y estamos hablando del perioplo. Por dentro va a estar la dermis de la pared, que en realidad no se llama dermis de la pared, se llama dermis laminar o corion laminar y corion coronario. Y también por dentro del perioplo va a estar la dermis o corion perióplico.
Vamos ahora a ver una vista interna del casco. Hay un surco coronario por dentro, que es donde se va a ubicar la dermis coronaria. Y después, bueno, acá está hablando un poco de las capas, que hemos hablado también del estrato medio de la pared, donde hay una serie de túbulos, y del estrato interno de la pared con las laminillas en esta parte. ¿Sí? Lo estoy viendo desde adentro al casco. Si tuvieran la posibilidad de tener un casco, sería bueno que lo estudien con un casco en la mano. Y después se alcanza a ver en el piso del casco un tema que no hemos hablado, que es la suela. La suela ya la vamos a ver en una vista ventral y las barras que dijimos que le pertenecen a la pared estarían en este lugar y todavía no hemos nombrado a la ranilla, que es otra parte de la epidermis. Estos son los cascos que podrían conseguir para mirar. Internamente se ve el surco coronario, donde se apoya la dermis coronaria, y ahí se alcanzan a ver las laminillas del estrato interno de la pared. Esto es la zona ya de las barras. Entonces, acá volvemos a repetir que la pared tiene 3 estratos y dejamos estas imágenes para que impriman. Pasando a hablar de otro tema de la epidermis, ya vamos a la suela. La suela es la estructura que se encuentra cuando el animal apoya su casco en el suelo. Y hay una línea que está relacionada con la suela, que la tienen que conocer porque aquí se colocan los clavos de la herradura, cuando hay que herrar un animal. ¿Dónde se colocan los clavos? En la línea blanca. ¿Dónde está la línea blanca? Entre la pared y la suela. No está solo en la suela, está entre la suela, dijimos, y la pared, que dijimos que la pared se veía desde ventral. Entonces ahí en el medio, esa línea que se alcanza a divisar, es la línea blanca. Entonces acá, en ese lugar, estaría la línea blanca. Estos son cascos y fotos reales nuestras de anatomía. En esa parte, eso es la línea blanca o línea alba, entre la pared y la suela. Todo esto es la suela. Entonces esa suela ocupa un espacio entre la pared y la ranilla, que todavía no hemos hablado. Es la mayor parte inferior o distal del casco. Es ligeramente cóncava, presenta ángulos de la suela. En esta parte están los ángulos de la suela. Entre las barras que habíamos hablado de la pared y los cuartos de la pared. En esa zona no hace falta tanta descripción, simplemente que hay ángulos que están ya más hacia caudal, ¿sí? No en la zona del vértice, sino ángulos que están más relacionados con la parte caudal. En su estructura también hay túbulos córneos, esa suela internamente, si le pudieran ver al microscopio, tendría túbulos córneos y sustancia intertubular. Esto es importante, por eso está remarcado, porque se evalúa dónde está la línea blanca. En la unión entre la suela, que es esto, todo esto rosado, y la pared. También es llamada línea alba, línea blanca o sauco. Bueno, y la ranilla, el último tema de la epidermis, tiene forma de cuña, ¿sí? Es como triangular la ranilla, o candado, le llaman como un sinónimo en el campo, se proyecta hacia la suela desde caudal, ¿sí? Es todo este triángulo que notan aquí. Tiene un vértice hacia craneal. Tiene como una especie de relieve hacia el exterior, esto elevado que está con el 5, esos pilares de la ranilla, son como unos, están elevados, ¿no? Y a su vez hay un relieve, tiene 2 engrosamientos también, que es esta zona más caudal. Entonces vamos de nuevo, tiene un relieve hacia el exterior, tiene 2 engrosamientos, que son los bulbos de los talones. A esa zona se le llama bulbo de los talones, a esta parte, no al talón, no al verdadero talón, que es de otra estructura, es también parte de la pared el talón, pero a los bulbos de los talones sí le pertenecen a la ranilla. La cara externa, esto es importante, tiene un surco central que está con el 7, que se va a corresponder internamente con una espina de la ranilla, que va a sobresalir proximalmente. La espina es la que va a apretar después internamente a la almohadilla digital. Esto me gustaría mostrárselo en una foto real de casco. Tiene que quedar claro que por fuera
externamente hay un surco central de la ranilla. Y la ranilla se separa, esta ranilla se separa de las barras, que son el 6, que eran de la pared, por unos surcos que están con el número 8, que son los surcos paracuneales. Significa que están al lado de la cuña. A la ranilla, como se le llama cuña, se describe el surco paracuneal separando a la ranilla de las barras. Entonces, esto es lo importante de una imagen real. Esto es la ranilla vista desde adentro. Y vista desde adentro no voy a tener el surco central, voy a tener la espina. Todo esto que está acá internamente es la espina de la ranilla, que es la que va a hacer presión sobre la almohadilla digital que se va a apoyar después internamente. Entonces, si la vemos desde adentro, tenemos la zona del perioplo, todo en esta parte proximal, la zona de la suela en el piso y la ranilla con el R, que es esa zona triangular. La ranilla es la parte más blanda de todo el estuche córneo. Bueno, entonces ahora empezamos a hablar de las partes de la dermis. Hasta ahí hemos hablado de epidermis. Todas las partes de la epidermis que voy a volver a nombrar. Dijimos epidermis de la pared, hablamos del perioplo, hablamos de la suela y hablamos de la ranilla. Ahora vamos a hablar de las dermis que se corresponden con todas ellas. Y toda la dermis tiene papilas, excepto la dermis laminar que tiene láminas. Está la dermis abundantemente vascularizada, le llegan muchos vasos sanguíneos y también nervios. Y es la parte más sensible del casco, es lo que en realidad duele. ¿Sí? Si a uno se le saca la uña, si se extrae la uña de una persona, es lo mismo que si se le extrajera el casco a un animal. Quedaría expuesta la dermis y eso es lo doloroso y también de sangra mucho porque tienen muchos vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué dermis hay que estudiar? La dermis perióplica o corion, la dermis coronaria y laminar, que se corresponden con la pared, la dermis de la suela y la dermis de la ranilla, que acá tienen para ubicar cada una de ellas. Entonces, acá, sacando todo el estuche córneo, ¿qué podemos ver? La dermis coronaria, que parecen todos pelitos, esas son las papilas, y la dermis laminar. Si la vemos desde ventral, vamos a ver la dermis de la suela y la dermis de la ranilla, que esto es la ranilla. Todo esto se va a introducir dentro de la ranilla que hablamos recién, que era epidermis. Ahora también estamos viendo por ventral a la dermis de la ranilla. Y acá también hay descritos algunos detalles del surco central que se veía por ventral y otros surcos que, bueno, no hemos nombrado. Esta foto está muy nítida, es muy importante entender esto. Todo esto es la dermis que se introduce en la epidermis y va tomando los mismos nombres. Acá se ve bien a la dermis laminar y a la dermis coronaria. También va a estar acá arriba la dermis perióplica. Lo que no se alcanza a ver es la dermis de la suela y de la ranilla, porque tengo que levantar el miembro y mirarlo de ventral. También vamos a hablar del tejido subcutáneo, que es todo un tejido que está por dentro de la dermis. Entonces es delgado y está fijando la dermis a la tercera falange. Entonces nosotros hablamos de epidermis, internamente de dermis, y ahora ya estamos llegando a lo que está más pegado al hueso, que es el tejido subcutáneo. Entonces dijimos que fija la dermis a la tercera falange, también la fija a los cartílagos y tendones. Hay zonas donde el tejido subcutáneo se hace más grueso, a nivel de la almohadilla coronaria, en esta parte más proximal, y a nivel de la almohadilla digital. O sea, esa almohadilla digital es tejido subcutáneo, ¿sí? El tejido subcutáneo se transforma en una almohadilla digital. ¿Dónde está la almohadilla digital? Más adentro, más internamente de la dermis de la ranilla. En toda esta zona, eso es la almohadilla digital. Entonces, si vamos desde lo más externo a lo más interno, puedo ir atravesando capas. Primero voy a tener la epidermis de la suela.
Luego me voy a introducir más adentro hacia la dermis de la suela y más adentro hacia la almohadilla digital. También a nivel de la ranilla, ¿no? Lo puedo decir que tengo la epidermis de la ranilla, la dermis de la ranilla y más internamente la almohadilla digital. ¿Por qué es importante todo esto? Porque cuando el animal pisa, tiene que haber un retorno venoso. Es muy importante eso, que relacionen dónde está la ranilla. Fíjense, acá la ranilla recibe impacto contra el suelo. Ella deriva la fuerza hacia los laterales. Hay toda una distribución de presiones durante el apoyo. Esas presiones van incidiendo sobre la almohadilla digital. La almohadilla digital también tiene su efecto sobre los cartílagos, esos cartílagos complementarios de la tercera falange, y acá hay una zona de plexos venosos que se están justamente presionando para que retorne la sangre hacia proximal. Bueno, y acá dejo algunas imágenes para que vean la anatomía aplicada, cómo se recortan y se nivelan los cascos de los animales se llenan mucho de materiales que están en el suelo, también crecen y hay que nivelarlos. Y acá vemos la gente que trabaja nivelándolos, vemos un clavo de una herradura introducido en la línea blanca o línea alba, que dijimos que estaba entre la pared y la suela. Ahí están los clavos introducidos, nunca el clavo apunta hacia adentro, siempre apunta hacia afuera. Y luego se doblan sus puntas para que no dañen, ¿sí? Ustedes piensen que lo que le duele al animal es la dermis. No puedo tocar la dermis laminar o la dermis de la suela. Siempre tengo que quedarme en las zonas de la epidermis. Acá vemos una pinza de tentar que se llama cómo están revisando distintas estructuras del casco. Y vemos una herradura colocada. En esa zona irían los clavos apuntando luego hacia afuera. Acá vemos pinzas para doblar justamente las puntas de los clavos de las herraduras. Bueno, acá puede haber problemas en la falla de unión entre la dermis y la epidermis, se producen las famosas laminitis, que son muy dolorosas. Si hay una separación entre la dermis y la epidermis, puede rotar la tercera falange, girar y miren cómo aprieta esta parte distal. Y esto es terrible, pero el animal no puede pisar. Estas ya son fallas graves, donde muchos animales van a sacrificio. Esta falange y este eje del dedo tiene una dirección. Tiene que mantener esa dirección. Si se separa acá la dermis de la epidermis y hay un giro de esta falange, se clavaría, por decir así, en la zona de la suela. Entonces eso, bueno, no, eso lo van a estudiar más adelante en materias aplicadas, ¿no? Y acá tienen un ejemplo de introducir un clavo. ¿Qué capas? Eso se los dejo como consigna para que busquen. ¿Qué capas atravesaría este clavo desde lo más externo a lo más interno? Y la irrigación e inervación, que le están llegando a la parte distal del dedo y por lo tanto al casco, provienen de la arteria, vena y nervio digital. Que acá tienen disecada la vena en azul, en rojo la arteria y el nervio es esa banda blanca. Bueno, esto ha sido toda la clase de casco.